Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 15 de julio, en que celebramos la memoria de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día lunes, continuamos leyendo el libro del profeta Isaías. Leemos el capítulo 1, versículos 10 al 17. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados, ni sus asambleas, sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. Uno podría preguntarse delante de esta lectura del profeta Isaías, pero ¿no fue Dios, acaso, el que le ordenó al pueblo de Israel cómo debían realizar los sacrificios? ¿No fue Él mismo el que efectivamente recibió desde el principio los dones que se le ofrecían? Sí, por supuesto. ¿Y por qué entonces ahora dice que no le gustan esos sacrificios? Nosotros, claro, en la Nueva Alianza sabemos que el único sacrificio de nuestra salvación, que puede alcanzar nuestra salvación, es el sacrificio que ha ofrecido Cristo por nosotros en la cruz. Pero la lectura del profeta Isaías lo que nos hace reflexionar es cómo nuestra participación en ese sacrificio va a tener que estar ligada a un hacer verdaderamente la voluntad de Dios, con una intención correcta, con un deseo correcto. Y esto es a lo cual nos debe llevar en la meditación de esta palabra de Isaías. Fíjate cómo ha iniciado diciendo: escucha, pueblo de Gomorra, escucha, pueblo de Sodoma, ¿qué me importan a mí todos sus sacrificios? ¿De qué está hablando? Está hablando de esos sacrificios animales. Ya sabemos que esos sacrificios han quedado completamente anulados en la nueva alianza, porque el único sacrificio es del Cordero de Dios. A ese sacrificio va a sumarse todo nuestro sacrificio material, nuestros ayunos, nuestras limosnas, pero además todas nuestras obras de bien. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que hay una separación entre el ofrecer el sacrificio y vivir una vida de justicia. Y esto es lo que detesta el Señor. No detesta el culto en sí, sino el culto sin corazón. El culto que no tiene efectivamente el corazón bien puesto en su lugar.
esta tentación de creer que el culto no va a servir porque las personas no tienen una recta intención o porque no tienen una vida a la altura que se debe tener en el cristianismo, hay que tener mucho cuidado, porque a través de eso muchas personas se separan del culto, de ese culto que es justo y digno para el Señor. Pero cuando yo me encuentro con un ejemplo de una persona que viva falsamente el culto, bueno, eso no es lo que quiere el Señor. Lo que quiere el Señor es que nuestra vida esté bien armonizada, que nuestro culto sea reflejo de aquella vida que lucha por la santidad, que lucha por la justicia. ¿Va a ser fácil realizarlo? No, va a ser una lucha permanente, así es, claro. Pero porque yo no tengo la integridad absoluta, entonces tengo que dejar de lado el culto. No, de ninguna manera. Ese es el pensamiento y la forma de pensar extrema del mundo, que al final es la forma de pensar, de razonar del demonio para alejarnos del culto. Yo me esfuerzo por vivir plenamente la vida que el Señor quiere, y eso tiene que verse reflejado en ese culto que doy. ¿Va a ser perfecto de mi parte? No, no va a ser perfecto de mi parte. Lo va a perfeccionar la vida de la iglesia como esa esposa a la cual Cristo ha purificado, y lo va a perfeccionar entonces el sacrificio de Cristo. Por eso, unido a Él. ¿A qué me refiero? ¿A qué estoy llegando con esta idea? Hay que tener mucho cuidado de aquel pensamiento de que si no es perfecto, entonces no vale para nada. Voy a poner un ejemplo muy claro. Yo estaba enojado y entonces decidí no ir a misa del domingo porque estaba enojado. ¿Y de qué vale estar enojado? ¿Acaso cambió la matemática en algún momento? ¿Acaso algo no es más que nada? ¿Cómo puedo decidir por la nada en vez de dar algo? No, pero es que yo tenía que ir con la predisposición perfecta para participar de la misa. Posiblemente te quedes esperando entonces toda la vida, porque no vas a tener nunca la predisposición perfecta. Y buscando entonces esa perfección, resulta que dejo de lado todo. Yo no encuentro personas sinceras en la iglesia, porque yo conozco a fulano y yo conozco a sutano, y a ellos los he visto en su vida haciendo esto y haciendo lo otro, y por eso no voy a misa. ¿Y por qué pretendías que los demás sean perfectos? ¿Y por qué depende de eso el cumplimiento de la voluntad de Dios en tu vida? Claro, estamos llenos de estas argumentaciones. ¿A qué nos está llevando el Señor entonces en la lectura del profeta Isaías? Miren, si alguien no realiza bien las cosas, si alguien va a la iglesia solo para que lo vean, solo para aparentar, si no tiene un corazón deseoso de vivir la santidad, bueno, el Señor lo conoce. No va a engañar a Dios, podrá engañar a todo el mundo, pero no engañará al Señor. ¿Qué es lo que quiero, que hagan en todo caso? Y entonces el Señor lo explica. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Es decir, haciendo el bien es como, en primer lugar, van a hacer el culto justo y bello. Pero cuidado con pensar que solo en la acción está el culto a Dios. Yo hago todo el bien que puedo a los demás, por eso no necesito ir a la misa. Hermano mío, qué bueno. Pero entonces no lo haces por amor a Dios.
La gran diferencia en el cristianismo no es las buenas acciones que se pueden hacer hacia los demás seres humanos, sino hacerlas en primer lugar por amor a Dios. Y las hago por amor a Dios uniéndolas al culto y al sacrificio de Cristo en la cruz ofrecido al Padre. Y eso es la Santa Misa. Entonces, no se trata de que uno pueda hacer desaparecer al otro. No se trata de que yo sea hipócrita y vaya al culto y no tenga una vida de caridad y una vida de preocupación a los demás. Fíjate entonces a lo que nos invita el Señor, porque es muy sencillo. La sinceridad. La sinceridad. Que nuestra vida sea recta, que sea sincera, que no haya una doble cara. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 34, hasta el capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y a los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que reciba a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Llegamos al final de las instrucciones. Hemos dedicado 5 días a leer las instrucciones que da Jesús a los 12 que ha escogido entre sus discípulos para enviarlos. Lo hemos leído el día de ayer domingo en el Evangelio de una manera mucho más breve en el Evangelio de San Marcos, pero en la semana estamos haciendo la lectura del Evangelio de San Mateo, que nos muestra con mucha más extensión todo lo que significa ese envío misionero del Señor. Y entonces estamos en la última parte de esas instrucciones. ¿Y qué es lo que dice el Señor? No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. ¡Qué tremendas palabras! Recuerda que meditábamos justamente la belleza de lo que significa que ese envío que hace el Señor sea con toda sinceridad y verdad. ¿A qué nos referíamos? Que el Señor no les ha dicho a sus discípulos en ningún momento: vayan, que todo les va a ir bien, van a ser bien recibidos, nadie va a hablar de ustedes. No, todo el contrario. El siervo no es más grande que el Señor. El discípulo no es más grande que el maestro, y si a mí me han llamado Satanás, a ustedes les van a decir cosas peores. Los van a tratar mal, los van a enjuiciar, los van a calumniar e incluso les van a quitar la vida. ¡Pero qué terrible! No, nada de terrible. Lo terrible hubiera sido que Jesús mintiera a sus discípulos, que los manipulara a través de engaños. Ninguno de los discípulos ha ido engañado. Ninguno de los discípulos ha ido creyendo que la cosa iba a ser distinta. No, sabían perfectamente a lo que iban, porque Jesús les dijo: los mando como corderos en medio de lobos. Y a eso se refiere con no he venido a traer la paz. Sin embargo, el resucitado va a decir: la paz les traigo, la paz sea con ustedes. ¿Por qué?
¿Por qué el resucitado habla de la paz y ahora Jesús está en cambio diciendo no he venido a traer la paz? Porque no he venido a traer la paz como la vende el mundo. La paz que significa ausencia de problemas, ausencia de dificultades, ausencia de enfermedades, que yo me lleve bien con los demás, que nadie me haga ningún daño. Bueno, esto no es la paz. La paz que da el resucitado es la paz que se obtiene a través del sacrificio en la cruz que nos permite participar de la redención, es decir, recibir el perdón de nuestros pecados. Si yo estoy reconciliado con Dios, entonces vivo verdaderamente la paz. ¿La paz del mundo? No. Esa no ha venido a traer el Señor. Mira cuando una persona dice, ay, yo no creo en Dios porque si Dios existiera no hubieran guerras en el mundo. El Señor vino y no nos dijo que se iban a acabar las guerras. No, más bien todo el contrario. He venido a traer la guerra. ¿Por qué? Porque he venido a traer la verdad y muchos no van a aceptar la verdad y van a combatir la verdad. Y se va a enfrentar el hijo con su padre y la hija con su madre. Va a haber guerra incluso dentro de las familias. Pero ¿cómo me enfrento a esta realidad? Y me enfrento a esta realidad con lo que me dice el Señor. El que ama más a su padre o a su madre de lo que me ama a mí, no es digno de mí. No se puede amar nada más que a Dios, ni siquiera a mí mismo. Y todavía más, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Es decir, el Señor está diciendo, en primer lugar vas a tener que ordenar tu corazón, ponerme a mí en primer lugar. ¿Esto es fácil? No, no es fácil. Es difícil, es cargar con la cruz. No, yo no estoy dispuesto a pelearme ni con mi madre, ni con mi padre, ni con nadie por el Evangelio, no por cualquier motivo. No estoy dispuesto a perder a mi familia, no estoy dispuesto a perder a mis amigos, no estoy dispuesto a perder mis propias ideas, mis propios intereses. Yo no quiero sacrificarme. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Entonces, no eres digno de mí. No vas a poder ser mi discípulo, porque mi discípulo me tiene que poner en primer lugar. Fíjate en la historia de los santos que han tenido que incluso renunciar a sus padres, que se han opuesto a su vocación. Piensa en San Francisco de Asís, por ejemplo, que según sabemos nunca más su padre quiso hablar con él. Eso es una guerra anunciada por el Señor. ¿Y qué hizo Francisco? Decidió que primero era Dios, que había que cargar la cruz. Por eso continúa el Señor y dice, miren, el que salve su vida, la perderá. Siguiendo con el mismo ejemplo de Francisco. No, pero es que si yo hago esto, mi papá me va a desheredar. Bueno, el que salva su vida. Pero el que la pierde, ese la salva. Y además viene la parte de la recepción de esa misión evangelizadora. El que los recibe a ustedes, no los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Fíjate cómo el envío misionero, ese anuncio del Evangelio, es siempre en el nombre del Señor para entregar al Señor, no para la gloria personal, sino para la gloria de Dios. Y siempre va a estar recompensado. El que recibe un profeta, recompensa de profeta. El que recibe un justo, recompensa de justo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es justamente la redención, la salvación, la recompensa que ofrece el Señor. No va a quedar sin ser recompensado. Oye, qué bonito es saber que el Señor nos quiere recompensar, que nos quiere. No hay que buscar recompensa. Hermano mío, cuando va creciendo el amor al Señor se basa no en la recompensa, sino en el puro deseo de amar a Dios. Pero siempre estará en nuestro corazón la seguridad de que ese amor es correspondido por el Señor. Y que esa correspondencia implica el cumplimiento de las promesas
el cumplimiento de esa recompensa que vamos a recibir. El que dé, aunque sea un vaso de agua, no quedará olvidado. ¿Qué les está diciendo a sus discípulos? Miren, todo lo que la gente les dé, yo lo voy a recompensar. Ustedes no van a tener que recompensar a los que les den. ¿Por qué? Porque yo mismo me voy a encargar de recompensarlos. Cuando acabó de dar estas instrucciones a los 12, Jesús partió. ¿Partió para qué? Para enseñar y predicar, es decir, manda a los 12 y él continúa también cumpliendo la misión. La misión de los 12 nunca está separada de la misión de Jesús, pero Jesús ha escogido a los 12 para llevar efectivamente el mensaje a todas partes, para que el mensaje comience a llegar a todo el mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.